Hola compañeros, el objetivo de nuestro estudio estadístico es saber el índice de materias reprobadas y las causas por las cuales están reprobando. Somos del grupo 591 de Estadística y Probabilidad y los integrantes de nuestro equipo son Carlos Jiménez, Diana Rodríguez y Shanat Sánchez. Una de las principales causas por las que los alumnos del CCH no egresan del bachillerato en 3 años son las materias que llevan reprobadas, por lo que es un tema que nos interesó para realizar la estadística descriptiva, en la que incluimos las razones por las que reprueban y la cantidad de materias. En el caso de la estadística descriptiva para una variable cualitativa, utilizamos la pregunta ¿cuál es la razón por la que has reprobado?, de donde obtuvimos 30 datos. La variable de este ejercicio es razones por las que reprueban alumnos del grupo 591 de Estadística y Probabilidad 1 del CCH Azcapotzalco. La escala de la variable es nominal. Bueno, y para nuestra primera tabla de frecuencias que la vamos a usar para nuestra variable cualitativa, tenemos que sacar primero las categorías o las clases. En este caso son las causas por las cuales se está reprobando. Hay causa A, B, C y D. Después hacemos un conteo y lo pasamos a la frecuencia. En este caso hubo 3 de la clase A, 11 de la clase B, 11 de la clase C y 5 de la clase D. En total nos dan 30 datos. Después pasamos a la frecuencia relativa. Bueno, y para sacar nuestra frecuencia relativa tenemos que dividir la frecuencia entre el número total de datos. Entonces aquí es 3 entre 30, 0.1, 11 entre 30, 0.3666 y así sucesivamente. Y la suma de nuestras frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Después pasamos a nuestra frecuencia acumulada, en donde se van a ir acumulando nuestras frecuencias. Las vamos a ir sumando para esto. Entonces primero es el 3. Después se le suma el 11, esto da 14, se le suma 11, da 25, se le suma 5 y da 30, esto es nuestro número total de datos. Luego pasamos al porcentaje de nuestra frecuencia. Para nuestro porcentaje de frecuencia vamos a multiplicar por 100 la frecuencia relativa en todas nuestras columnas y como resultado nos tiene que dar 100. Después pasamos a nuestro porcentaje de frecuencia acumulada y vamos a hacer lo mismo que hicimos en frecuencia acumulada, pero ahora con los porcentajes. Entonces va a ser 10 más 36.66, 46.66, más 36.66, 83.32, más 16.66, 99.98, esto se redondea a 100. Y por último vamos a sacar el ángulo. Bueno, y aquí los valores del ángulo nos van a servir para construir una de nuestras gráficas. El ángulo se saca de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 360 por todas nuestras frecuencias, por decir 360 por 3 y luego la vamos a dividir entre el número total de datos. Entonces 360 por 3 entre 30 nos va a dar 36, 360 por 11 entre 30 nos va a dar 132 y así con cada uno de estos y en total toda nuestra columna nos tiene que dar 360. Y así es como ya tenemos lista nuestra tabla de frecuencias para una variable cualitativa y pasamos a las gráficas. Presentación gráfica de variables cualitativas, podemos ocupar el diagrama de barras y el polígono. El diagrama de barras es sobre las razones por las que los alumnos de quinto semestre del CCH Azcapotzalco reprueban materias. En el eje horizontal podemos ver las categorías, que en este caso son A, B, C y D, donde A significa no he reprobado, B, no entrar a clase, C, la materia es difícil y D, él o la maestra es complicado. En el eje vertical se encuentran las frecuencias. Vamos a ver las mayores razones por las que los alumnos tienen materias reprobadas son por no entrar a clase y porque la materia es difícil. En el polígono se muestran los porcentajes que tiene cada categoría. A tiene 10%, B 36.66%, C 36.66% y D 16.66%. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias para nuestra variable cuantitativa, que son el número de materias reprobadas. Por lo tanto, nuestros datos generales van a seguir siendo los mismos. Bueno, y para empezar vamos a utilizar la regla de Sturz. Para esto tenemos que conocer los siguientes conceptos, que van a ser W,
es la amplitud del intervalo de clase. K es el número del intervalo de clase. N es el total de variables. D es la variable mayor. Y D en minúscula es la variable menor. Ahora, para sacar nuestro número del intervalo de clase, vamos a aplicar la regla de Sturks, que nos dice que K es igual a 1 más 3.322 el logaritmo de N. Ya realizando y sustituyendo esta operación, nos va a salir que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de 30, y entonces nos va a dar que K es igual a 5.9069. Ya dado esto, K se redondea a su mismo entero, o sea, 5. Ya que obtuvimos K, procedemos a sacar W, pero para poder sacar W, primero tendríamos que obtener la R, ya que W es igual a R entre K, entonces R es igual a la variable mayor menos la variable menor. Y ya tenemos aquí que nuestra variable mayor va a ser 14 y la menor va a ser 0. Entonces va a ser 14 menos 0, 14. Y ahora sí, sustituimos en la fórmula de W, que es W 14 entre K, que es 5, nos va a dar W es igual a 2.8. Ahora nuestro criterio es que W se redondea a la cifra inmediata siguiente de acuerdo con la precisión de los datos. Y bueno, en este caso se redondea W a 3. Y bueno, ya sacados estos datos, ahora sí vamos a proceder a sacar nuestra tabla de frecuencias completa. Bueno, ya que obtuvimos K, lo vamos a dividir en 5 espacios para poder sacar los intervalos de clase. Aquí se va a aplicar W, ya tenemos 0, luego se le va a sumar 3, 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Entonces ahora vamos a ir construyendo con los números que nos faltan. En este caso va a ser de 0 a 2 para pasar a 3, de 3 a 5 para pasar a 6 y así sucesivamente. Después con nuestros datos vamos a hacer el conteo y del conteo se va a sacar la frecuencia, que va a ser que de 0 a 2 hay 8. Y de 3 a 5 hay 5, de 6 a 8, 9 y así. Luego se va a sacar la frecuencia relativa. Ya como sabemos, la frecuencia relativa es la frecuencia entre el número total de datos. Entonces va a ser 8 entre 30, 0.2667. Y así con todos, y esto nos tiene que dar 1. Después pasamos al porcentaje de la frecuencia. Esto va a ser la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y nos tiene que dar como total de todo el porcentaje de frecuencia 100. Después pasamos a la frecuencia acumulada, que también es 8, se pone acá, lo sumamos más 5 y se van acumulando todas las frecuencias hasta que nos dé el número total de datos, que en este caso es 30. Y ahora vamos a pasar a la frecuencia acumulada del porcentaje. Para esto vamos a ir acumulando la frecuencia del porcentaje, que bueno, vamos a empezar con el 26.67. Le vamos a sumar 16.67, nos va a dar 43.34 y así con cada uno de ellos. Y al final nos va a resultar 100. Ahora, en los intervalos de clase reales vamos a tomar como referencia los intervalos de clase. A este lado de la columna se le va a restar un punto 5 y a este lado se le va a sumar. Entonces aquí 0 se queda igual en 0. 2 se le va a sumar punto 5, 2.5. Aquí hay 3, se le resta punto 5, queda 2.5. 5 se le suma 0.5, 5.5 y así con todos los valores. Después pasamos a la marca de clase. Para esto vamos a ocupar la mitad de W y de toda esta columna se le va a sumar la mitad de W para obtener las marcas de clase. Entonces es 0 más 1.5, 1.5, porque ya sabemos que W es 3 y su mitad es 1.5. Entonces 2.5 más 1.5, 4 y así con todas. Y después pasamos a la marca de clase por la frecuencia, que va a ser 1.5 por 8, 12. 4 por 5, 20. 7 por 9, 63. 10 por 5, 50. Y 13 por 3, 39. Bueno, y ya por último, solo queda sacar la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Esto se va a sacar 12 al cuadrado por 8, 1152. 20 al cuadrado por 5, 2000. 63 al cuadrado por 9, 35.721. 50 al cuadrado por 5, 12.500. Y 39 al cuadrado por 3, 4.563. Y así es como acabamos nuestra tabla de frecuencia para nuestra variable cuantitativa. Para la variable cualitativa se pueden ocupar 3 tipos de gráfica, que son el histograma, el polígono y la ojiva. En el eje horizontal del histograma podemos ver que se encuentran los intervalos de clase reales,
que son 2.5, 5.5, 8.5, 11.5 y 14.5. Y en el eje vertical las frecuencias de las variables, es decir, el número de personas que entran en cada intervalo. Entonces, podemos decir que la mayoría de alumnos a los que se les encuestó tienen reprobadas de entre 5 a 8 materias. En el caso del polígono del número de materias reprobadas por alumnos del CCH Azcapotzalco, el eje horizontal se conforma por las marcas de clase y el eje vertical por la frecuencia relativa. La ojiva tiene en el eje horizontal los intervalos reales y en el eje vertical tiene la frecuencia acumulada en porcentaje. Esta gráfica interpreta de forma de porcentaje el número de materias que tienen reprobadas los alumnos. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Carlos Jiménez Torres del grupo 591 de Estadística Probabilidad 1. Yo les voy a explicar las medidas, cómo sacar las medidas descriptivas de un análisis de una variable cuantitativa. Para esto necesitamos ya tener nuestra tabla de distribución de frecuencias completada. ¿Ok? Las medidas descriptivas son 6. Les voy a enseñar cómo sacarlas, cada una de ellas con los grupos agrupados. La primera va a ser la media, que la fórmula para sacar la media dice que la media es igual a la sumatoria de m por f sobre n. Para esto vamos a ubicar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Un apartado donde ya tenemos la operación de m por f, que son los marcos de clase por la frecuencia. Y eso va a ser, bueno, vamos a hacer la sumatoria, vamos a sacar cada una de ellos en la operación, en cada intervalo, y la sumatoria de m por f la vamos a colocar aquí. Ese resultado, que es 184, lo vamos a dividir sobre n, que n es nuestro número total de datos, que son 30. Por lo tanto, vamos a tener que son 184 sobre 30 y vamos a tener una respuesta de 6.13. Para la siguiente medida descriptiva, que es la mediana, su fórmula va a ser, la mediana va a ser igual al límite inferior real donde se encuentra la mediana más la operación de n sobre 2 menos el factor anterior donde se encuentre la mediana. Todo esto sobre la frecuencia donde se ubique la mediana, y para al final multiplicar todo esto sobre la amplitud. Para lograr todo esto vamos a ubicar primero el límite inferior real donde se encuentre la mediana. Para esto nos vamos a ir a nuestra tabla de distribución de frecuencias, donde vamos a ubicar, recuerden que la mediana va a ser exactamente la mitad de nuestro número total de datos. Nosotros tenemos un número total de datos de 30, por lo tanto vamos a ubicar el intervalo donde podamos ubicar el 15, que es exactamente la mitad de 30, y nosotros vamos a encontrar que en el intervalo 3 vamos a poder lograr encontrar el número 15 entre la frecuencia de 9 y 22. Aquí entre el intervalo vamos a encontrar el número 15, por lo tanto nuestro intervalo que nos va a importar ahorita es el 3, pero a nosotros nos importa el intervalo real, por lo tanto vamos a ir al intervalo número 3 y el límite inferior va a ser 5.5. Por lo tanto anotamos 5.5 más la operación de n sobre 2 menos el factor anterior. Para lograr esto nosotros tenemos que n es nuestro valor total de datos, 30 sobre 2 tenemos que es 15, menos el factor anterior donde se encuentre la mediana. Ya hemos dicho que la mediana se encuentra en el intervalo 3, y nosotros nuestro factor donde se encuentra la mediana es 22, pero nosotros le vamos a restar el factor anterior, que es 13. Por lo tanto nosotros tenemos que n sobre 2 es 15 menos el factor anterior, que es 13, por lo tanto tenemos un valor de 2. Todo esto sobre la frecuencia donde se encuentre la mediana. Nosotros dijimos que es en intervalo 3, se encuentra la frecuencia 9. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una operación de 5.5 más 2 sobre 9. Todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, que nosotros tenemos que la amplitud vale 3. Por lo tanto, al realizar toda esta operación, nosotros vamos a obtener un resultado de 2.5. La siguiente medida descriptiva es la moda. La fórmula para calcular la moda, tenemos que la moda va a ser igual al límite inferior real donde se encuentra la moda más la operación de D1 sobre D1 más D2, y esto multiplicarlo por la amplitud. Vamos a ubicar el límite inferior real donde se encuentra la moda, que nosotros sabemos que la moda es el número
o el dato que se repite más veces en nuestro análisis. Vamos a ubicar las frecuencias, que es el número de respuestas que nos dio, y vamos a ubicar que en el intervalo 3 es donde obtenemos más valor, que es el número que se repite más veces. Por lo tanto, nosotros tenemos que en el intervalo 3, ahí se va a encontrar nuestro límite, pero a nosotros nos interesa el límite inferior real. Por lo tanto, en el intervalo 3 vuelve a ser 5.5 nuestro resultado, y eso lo vamos a sumar más la operación de D1 sobre D1 más D2. Para obtener D1 y D2, D1 va a ser en la frecuencia, bueno, en el intervalo donde se encuentre la moda, que es en 9, le vamos a restar la frecuencia anterior, que es 9 menos 5, va a ser 4, y D1 va a ser 4. Y para obtener D2 va a ser la frecuencia y restarle la frecuencia posterior a la moda, que va a ser igual 5, por lo tanto D2 también va a ser 4. Ya al sustituir los valores tenemos que el límite inferior real donde se encuentra la moda es 5.5, D1 es 4 y D2 es 4, por lo tanto vamos a tener 5.5 más la operación de 4 sobre 4 más 4, y eso lo vamos a multiplicar por 3. Por lo tanto, al realizar toda esta operación vamos a primero obtener que es 5, bueno, que es 4 sobre 4 más 4, y vamos a obtener que es un primero 0.5, lo vamos a multiplicar eso por 3 y va a ser 1.5. A eso le vamos a sumar por fin el 5.5 del límite inferior real y vamos a obtener un total de 7. La siguiente medida descriptiva es la varianza. La fórmula para calcular la varianza es S al cuadrado, va a ser, bueno, la varianza va a ser igual a la sumatoria de cada marca de clase cada marca de clase menos la media, eso al cuadrado, por la frecuencia, por cada frecuencia. Bueno, para poder calcular esta parte vamos a tener que hacer la operación de cada marca de clase, restarle la media, que ya tenemos que la media es 6.13. A esa operación, eso lo vamos a poner al cuadrado, y después le vamos a multiplicar por la frecuencia, por la primera frecuencia, y así por cada intervalo. En el segundo intervalo sería 4 menos 6.13, y eso lo vamos a elevar al cuadrado, y posteriormente lo vamos a multiplicar por la siguiente frecuencia, que sería 5. Y así vamos a ir obteniendo un valor en cada intervalo. El siguiente sería 7 menos 6.13, esa operación elevarla al cuadrado y después multiplicarla por la siguiente frecuencia, que es 9, y así sucesivamente con cada intervalo de clase. Al obtener esos resultados de esta operación, es lo que nos importa, es la sumatoria de todos esos datos. Al hacer toda esa sumatoria de datos nos va a dar un total de 417.467 del ejercicio de la parte de arriba. Todo eso lo vamos a dividir entre n. Ya dijimos que n es nuestro número total de datos, que es 30, por lo tanto va a ser 417.467 sobre 30 y nos va a dar un resultado de 13.915. La siguiente medida descriptiva va a ser la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar tenemos que la fórmula es S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Nosotros ya sabemos que S al cuadrado es la varianza, por lo tanto vamos a utilizar el resultado de la varianza para calcular la desviación estándar. La fórmula nos dice que va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, el resultado que tenemos de la varianza le vamos a sacar su raíz cuadrada y el resultado va a ser nuestra desviación estándar. En este caso tenemos que la varianza es 13.915 y le vamos a sacar su raíz cuadrada, que el resultado sería 3.73. Y bien, para concluir, la última medida descriptiva es el coeficiente de variación. Nosotros tenemos que la fórmula para sacar el coeficiente de variación es CB va a ser igual a S sobre la media. Por lo tanto, nosotros sabemos que S va a ser la desviación, nuestro resultado de la desviación estándar. Por lo tanto, vamos a tener que 3.73 sobre la media, que nosotros tenemos que la media es 6.13. Por lo tanto, 3.73 sobre 6.13 nos va a dar un total de 0.6084.
La coeficiente de variación sabemos que se calcula en porcentaje, por lo tanto vamos a recorrer el punto 2 lugares y vamos a obtener el resultado de 60.84%. Y bueno, así podríamos calcular las medidas descriptivas de un análisis de variable cuantitativa. Y bueno, este fue nuestra investigación, este fue nuestro estudio, nuestro análisis, y nuestra conclusión que podríamos dar es de que es importante realizar este estudio para saber el índice, ya casi podríamos calcular el índice de reprobados y el porqué de la situación, para así poder tomar las medidas necesarias y poder brindar tutorías o brindar cualquier solución al problema que se nos presenta. Muchas gracias.